Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar la historia de México a través de la indumentaria. El equipo está conformado por García Herrera, Miriam Ayeli, Hernández Vianey, Hernández Vanessa, Martínez Yaeli, Ramos Alejandra y Trinidad Humberto y su servidora Alexa Bello. La historia del traje en México es un tema muy extenso y complejo, que nos lleva a revisar la indumentaria que había en nuestro territorio durante la época prehispánica, la que estaba de moda entre la gente de la Europa renacentista, la mutua influencia entre esos dos mundos y todas las circunstancias que la han ido modificando. Este libro se dividió en 3 secciones, de acuerdo con el grupo humano que usó los trajes y con la función específica de estos. Cada una de estas secciones abarca un lapso de 400 años, siendo los sucesos que lo limitan la conquista y la revolución. En la época prehispánica, el grado más alto de las milicias era el del general del ejército. Existían 4 diferentes jerarquías entre los generales: Tlacochcaltecatl, Atempanecatl, Suacatecatl y Tillancalqui, que se distinguían portando diferentes insignias. Había también diferentes órdenes militares: los Axcautli, Cuautín y Ocetlotl, que eran respectivamente las órdenes de los príncipes, caballeros águila y caballeros tigre. En la de los príncipes, los más estimados eran los Couchitín, que llevaban como distinción el pelo atado en la coronilla con una cinta encarnada y adornado con plumaje. Los caballeros tigre y águila se distinguían por llevar en la cabeza un casco de madera, que cubrían con las pieles o plumas de los animales, y su ropa simulaba la piel o plumaje de los mismos. Los guerreros comunes, la tropa, iban al campo de batalla desnudos, sin más vestido que el maxtlatl, o pañetes que defendían las partes íntimas. Sin embargo, la ropa que les faltaba la distinguían con los diversos colores con que teñían sus cuerpos. Para ello usaban aceite de insectos mezclado con bermellón u hollín. Se utilizaban colores negros o rojos para distinguirse fácilmente del enemigo. Una de las prendas defensivas propias de los oficiales y de los nobles era el ixcahuipili o ixcahuipili, especie de coraza o sayo de algodón, del grueso, de 1 o 2 dedos, que les cubría el tronco del cuerpo. Generalmente solo tenían mangas, las de los señores y jefes. Eran de diversos colores, cubiertos de plumas y adornos de oro, y resistían suficientemente las flechas y los dardos. El nombre de esta prenda los españoles lo castellanizaron y llamaban escaupil. Las armas defensivas que utilizaban todos los guerreros de Anáhuac, comunes a nobles y plebeyos, a oficiales y soldados, eran los escudos llamados chimali. Las armas ofensivas de los mexicanos eran las flechas, las hondas, que eran como una especie de resortera, las lanzas y los dardos. Los arcos eran de madera flexible y muy dura, y las cuerdas de nervios de animales o de pelo de ciervo hilado. El traje en el siglo XVI. En 1519, los expedicionarios españoles de Cortés estaban integrados por infantería, caballería y artillería. Para protegerse la cabeza usaban el morrión, casco con cresta y víscera vuelta hacia atrás, y el capacete de copa cónica, terminada en punta y alas horizontales. El traje de conquistador fue modificándose por las condiciones climáticas de la Nueva España y por necesidades estratégicas. Al llegar a Punta de Catoche, vieron a los guerreros indígenas vistiendo trajes de algodón. La falta de previsión ocasionó que se perdieran vidas, que un gran número de expedicionarios salieran heridos y que al propio capitán le dieran 12 flechazos. Así fue como aprovecharon la experiencia y copiaron los escaupiles indígenas. En el siglo XVII cambió la moda, introduciéndose tanto en España como en el virreinato el estilo balón, cuyo rasgo principal era el sombrero de alas anchas y abombado pantalón. Prácticamente desaparece la armadura, la cual únicamente conservaron los piqueros. Una banda roja terciada en el pecho constituyó el distintivo de jefes y oficiales.
Toda la gente del ejército llevaba sobre su coselete una banda o una cruz cosida al vestido. Hacia 1685, las prendas del soldado eran sombrero de color, jubón de lienzo de Brabante, una hongarina y calzones de paño pardo, camisa de lienzo en Brabante, medias de paño, zapatos de Córdoba, colete de bandana, pañuelo para la balona y talabarte para la espada. Siglo XVIII. El segundo duque de Alburquerque introduce en la Nueva España la moda francesa en el traje militar. Los soldados del palacio vestían de paño azul con las mangas encarnadas y medias del mismo color, junto con un sombrero de 3 picos al uso de Francia. Don Juan de Villalba, y Ángulo es nombrado comandante general de México e inspector general de todas las tropas veteranas y de milicia de infantería y caballería. En la capital, la compañía de infantería de Palacio se vio reforzada por 2 compañías de guardia de caballería de dragones. Este cuerpo de dragones usaba saco azul con cuello, puños y chaleco rojo oscuro, pantalón azul y botones de plata, encajes y ojales plateados, sombreros bajos de 3 picos negros fileteados en blanco para la tropa y en oro para los oficiales. El capitán montado de la guardia llevaba el sombrero guarnecido con plumas rojas, con galón oro, librea, chaleco, faja blanca, guantes de ante con fleco dorado y calcetas rojas debajo de pesadas botas de montar. Los dragones de cuera vestían curiosamente usando calzón y chupa corta de paño azul, con vueltas y cuello encarnado, botones dorados, capa, sombrero de ala negro y bandolera de gamuza, en la que iba abordado el nombre del presidio a que pertenecía el soldado. Siglo XIX. La invasión de España por las tropas de Napoleón en los primeros años del siglo XIX influyó decisivamente en los uniformes militares de la Nueva España. En su plan demostrativo, el oficial español Ramón de Murillo diseñó nuevos trajes y propuso cambios radicales en la organización táctica y armamento de las tropas presidenciales, basado en su larga experiencia vivida en la frontera del norte. Esta sugerencia fue aprobada y de acuerdo con esto, se organizan en el virreinato las unidades de húsares de Texas y de cazadores de Nueva Vizcaya. Los húsares de Texas vestían elegante dolman de color rojo con cuello y puños azul celeste, pelliza y bonetes. Estaban armados solamente de un sable curvo y 2 pistolas, conservando el escudo de cuero de los presidiales. Los cazadores de Nueva Vizcaya tenían uniformes y armamento similar al de los húsares. Ellos llevaban el dolman y los pantalones azules y en lugar de bonete portaban un chacot negro con pluma azul. El aspecto de estos cuerpos era pintoresco, pero en la práctica no dieron resultado por no tener suficiente protección contra las lanzas y las flechas de los indios. Como resultado de estas dificultades tácticas, tanto los húsares de Texas como los cazadores de Nueva Vizcaya fueron disueltos, volviendo por sus fueros los viejos dragones de cuera hasta el año 1835. En los primeros años del siglo XIX se sintió el impacto del gremio militar de Napoleón Bonaparte. En todo el mundo influyó innovadoramente en el vestuario de las Fuerzas Armadas. Al iniciarse la lucha de independencia, la mayor parte de aquella tropa estaba formada por la masa del pueblo. Iban semidesnudos o vestidos de cuero, calzado, botas o guaraches, sombreros anchos de palma o de fieltro emboquillados o galoneados, y solo los jefes portaban algún traje militar que denotaba su jerarquía. Lucas Alamán refiere que de la Alhóndiga de Granaditas, Hidalgo vestía aún su traje ordinario de los curas de los pueblos pequeños, que consistía en un capote de paño negro con un sombrero redondo y bastón grande, un vestido de calzón corto, chupa y chaqueta de género de lana, pero sobre la chaqueta usaba un talí morado. Sus generales llamaban las chaquetas que caracterizaban a los oficiales de los cuerpos de milicias en las poblaciones pequeñas, y todos ellos llevaban en el sombrero la estampa de la Virgen de Guadalupe. Los jefes insurgentes usaron uniformes especiales. El uniforme de capitán general que vestía Allende consistía en chaqueta azul, collarín, vuelta y solapa encarnadas, con galón de plata en las costuras y un cordón en cada hombro, que dando vuelta en círculo se juntaba por debajo del brazo, con botón y borla colgando hasta el medio del muslo.
El estilo napoleónico fue implantado oficialmente en México por los reglamentos de 1821, 1823 y 1827. Otro ejemplo del traje del siglo XIX es el uniforme de casaca del general Antonio López de Santa Anna, que era de paño negro bordado con hilo de oro, que se encuentra en la colección del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. También está el uniforme de media gala de paño con pechera roja bordado con hilo de plata, que está en el mismo museo. El uniforme de la época de Maximiliano era de paño negro bordado con hilo de oro y en los faldones se encontraba la águila mexicana con la corona imperial. El 9 de diciembre de 1827 se dio a conocer una nueva ley que derogó la referente a la milicia cívica y creó la Milicia Nacional Local, mencionando que todo mexicano quedaba obligado a defender a la patria en caso de que la ley lo llamara. En 1830 se introduce el uso del águila real en la charretera de los generales, que fue el primer motivo mexicano para el uso en los uniformes. El 10 de junio de 1831 se decreta los uniformes que deben llevar los generales del ejército. La división de la brigada y efectivos hacían uso de casaca azul oscuro con cuello, vueltas y solapa encarnada. Forro, barras y vivos encarnados con la cartera horizontal de 3 botones. El pantalón era blanco y las botas el pantalón estaba encima de las botas. En los lutos, el centro era de color negro. Además, ya estaban establecidas fajas de seda azul celeste para los divisionarios y verde oscuro para los de brigada y rojo para los coroneles. Para los sargentos se establecen las jinetas de seda carmesí y para la caballería las jinetas eran de color verde. El reglamento de uniformes y divisas para los diferentes cuerpos de la Marina Mexicana era el uniforme grande, que era una casaca azul de faldón cuadrado, cuello, vuelta, forro y solapa grana. El uniforme de los generales, parecido al bordado y sombrero, que era el de galón y espada corta. El petil, que era como un uniforme de reserva, como de prevención, que consistía de la misma casaca azul con vivo carmesí alrededor del cuello, vuelta, solapa, faldón y pliegue. Además era el uniforme de los aspirantes de primera y segunda clase, con pantalón y chupa azul, o de lienzo blanco y sombrero redondo y cut. En 1838 se publica el reglamento para los cuerpos de ingenieros, infantería y caballería. A los de infantería, la casaca era azul con cuello y vuelta encarnados, y caballería era chaqueta y pantalón azul con cuello y vuelta encarnados con chacota o sombrero, llevando en los morrones un escudo con la descripción de defensores de la patria. El 12 de junio de 1840 se forma el Escuadrón de Coraceros de Tulancingo. Era un grupo de cuerpo de caballería pesada. Los oficiales que iban a pie usaban una casaca azul celeste y vuelta carmesí. El pantalón era del mismo color que la casaca, con franjas y los costados con color de las vueltas sombrero montado, espada derecha, cartuchera de plata y bota con acicate. Los oficiales que iban a caballo usaban una piqueta azul celeste con cuello y vuelta carmesí, pantalón del mismo color y la coraza de metal amarillo. Aquí hay algunos ejemplos de uniformes del ejército de 1913. En la primera imagen podemos observar un coronel de artillería a caballo portando el uniforme de gala. En la segunda imagen, el general de división vistiendo un uniforme de gala para montar a caballo. En la tercera imagen se puede apreciar un alumno del colegio militar con un vestido con el uniforme de gala. En la cuarta imagen está el teniente coronel de caballería portando el uniforme de gala. En la quinta imagen podemos observar un coronel de artillería portando una pelliza. Y en la última imagen podemos ver que se encuentra un capitán primero de la infantería vestido con el uniforme de gala. Los cuerpos de los granaderos y húsares. Los granaderos se vestían prendas de paño fino, correas y tirantes de cuero
charolado. Además, también tenían gorras de piel de oso que aproximadamente medían 50 centímetros de altura. La casaca era de color azul oscuro con cuello azul celeste y marruecas. El pantalón era de color azul oscuro y el crucero y se cruzaban correas que había una placa de latón con el nombre del cuerpo al que pertenecían. Por parte de los húsares, el colbalc era con manga encarnada, cordón blanco y escudo estampado con la inscripción del cuerpo, cuello y vueltas azul nevado con cinta blanca alrededor y botones de bola de metal blanco. Los pellizares de color azul, sin vivos y cordón blanco en el pecho. El pantalón era de color nevado con cinta blanca en los costados. Además llevaban media bota negra y portaban pliegos de cuero con 2 correas para asegurarlo. En los últimos años, Santana decretó la modernización y relajamiento de trajes castrense. Los cadetes instructores estaban vestidos con un modesto kepi, chaqueta gris y divisas negras. El nuevo uniforme de gala y desfile era una chacota azul con plumero y cincho carmesí, con franja azul, cinturón de charol, con espadín y zapona con cordones dorados al hombro. En el reglamento de uniformes del ejército de 1869, los generales efectivos, graduados, Estado Mayor, ingenieros y colegio militar y las ambulancias e inválidos usaban un uniforme indicado que se había establecido en 1853, retrocediendo así 15 años a la época superada de Santa Ana. En la tropa, el traje era monótono de paño azul oscuro, con levita para los de pie y piquetas para los que iban a caballo, siendo las divisas encarnadas para ambos. Y para los oficiales vestían igual que la tropa, solo que esta iba bordado en el cuello con hilo de oro o plata. Además, los jefes hacían uso de una faja carmesí. Y por parte de las insignias se usaban unas caponas de oro o plata para la oficialidad y el paño encarnado para los sargentos. El traje civil. Aquí principalmente se tomará como base la narración de Bernal Díaz del Castillo. Trajes usados en la conquista. Al desembarcar los conquistadores encontraron unos indios vestidos con camisetas de algodón, que eran como tipo jaquetas. Después, al día siguiente, tuvieron un enfrentamiento donde los conquistadores lo hacían, bueno, los indios se habían cubierto con armas de algodón, así les decían ellos, que eran más bien unos trajes acolchonados que los usaban como armadura para protegerse de las flechas. En San Juan de Ulúa vieron los sacerdotes vestidos con mantas largas, con capillas, relacionándolo con los que usaban los dominicios y canónigos. El primer intercambio de prendas que hubo entre indios y españoles fue debido a que los indios habían tomado como presos a algunos españoles. Entonces fue ahí cuando Cortés decidió hacer el intercambio de prendas. Las armaduras de Cortés y los capitanes estaban hechas de placa de acero con un casco cerrado decorado con plumas, como podemos observar en las imágenes. Los trajes civiles. Las boinas y las gorras era un tocado que distinguía a los señores. Algunos tenían como adorno unas plumas, medallas o joyel. La capa era muy usada en la época de la conquista. Otra prenda que también era utilizada eran las turcas, que eran como tipo batas, eran largas y abiertas por el frente, que transmitían un carácter de descanso y solemnidad. La moda del siglo XVI. Usaban la lana para hacer las prendas. En sí, la lana era un material desconocido para los indígenas. Según el relato de Motolinia, menciona que unos indios que pertenecían a la cacique de Huaquechula copiaron medidas de las telas que hacían la máquina telar, traída por los artesanos de Nueva España. Después habían realizado esa misma tela de la misma medida. Los indios entendieron que la salida de telar facilitaban la realización de prendas, la máquina de telar facilitaban la realización de prendas, siendo así el comienzo de la industria textil de la lana en México.
Para el año de 1527 ya estaba establecido los fabricantes de paño. En 1528, el fray Juan de Zumárraga llegó a México trayendo consigo a mariscos para que cultivaran y trabajaran la seda. Además, con la llegada del lino y cáñamo, la combinación de estos dos, de la lana con el algodón, se obtuvo una gama de posibilidades para la actividad textil. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco acerca de la vestimenta de las mujeres. En esta época, lamentablemente, no hay una imagen referencial completa de cómo es que se vestían. Lo único que tienen como referencia es las mujeres que aparecen en los retratos de la España y Nueva España, pero en otro tipo de escena. Ellas no son las principales. Sin embargo, lo principal aquí, según Benítez, ellas adoptaron el brial, la ropa corta como jubón y un tipo de faldón. También se sabe que por retratos de mujeres los vestidos eran telas pesadas y no cerraban al cuello, tenían un escote de corte cuadrado. El jubón, pues las mangas dependían, podían ser dobles, que en este caso la interior era de lienzo o tutetán, y la exterior de la misma tela del corpiño. Años más tarde se acostumbró a que los acuchillados, que en este caso son como un tipo de mangas, se repartieran a lo largo de la manga, como ya mencioné, especialmente hasta la altura del codo. Las sayas o faldas eran gruesas, se armaban con entretela y adornadas con una fina tira de terciopelo en el borde interior. El peinado, pues era el pelo pegado a la cara con puntas trenzadas alrededor de la cara. Usaban boinas o turbantes con algunas joyas. Las joyas, pues eran finas y discretas como anillos, cadenas, pero muy finos. En la mitad del siglo se acostumbraba a llevar la marquesota, que es un cuello de encajes de Flandes. Los jubones dan paso a los sayos, que los sayos son una especie de abrigo cerrado solo a la cintura. A finales del siglo XVI, la línea de los trajes femeninos era la siguiente. Las telas eran más ricas y rebordadas, con más detalles. La gola o gorguera de lienzo en el cuello y en los puños, algunas veces terminadas en punta de encaje. El pelo recogido hacia la nuca con volumen cerca de la cara. Y finalmente las mangas acuchilladas o abiertas por la parte exterior, dejando ver otra manga blanca o del tono contraste que estaba por debajo. En cuanto a los hombres, su traje era un poco más detallado. Este tuvo evolución a la mitad del siglo XVI. Normalmente ellos vestían con la, lechu- la lechuguilla, una boina, un jubón más largo, los zapatos de cuero, que son llamados borceguíes. Las medias eran más gruesas, los colores muy oscuros, capas negras, espadín al cinto, guantes y un anillo como única alhaja comparada con las mujeres que ya sí podían llevar un poco más, y a finales del siglo XVI sigue siendo más o menos igual esto. Sin embargo, lo único que cambia es la gola. Mientras tanto, en la Nueva España, bueno, lo anterior fue lo que sucedía en España. En Nueva España adoptaron esta clase de estilos, pero un poquito después, en 1529, mediante una carta que el fray Juan de Zumárraga le pide a su majestad, es que reglamente la indumentaria, ya que en la Nueva España todos vestían como ellos querían, no había, por así decirlo, exclusividad. Eh, Incluso pues la Nueva España vestía con mucho lujo, sobre todo con trajes hechos de seda. Pero bueno, sin embargo, pues la sociedad sí sabe qué importante era la indumentaria. Algunos de los sucesos es como la procesión del Corpus, que es una clase de desfile, pero pues en la actualidad se ha olvidado. La otra es la conmemoración de la batalla de Lepanto. Se dice que también esta tiene su simulacro en Tepoztlán. Y finalmente la ejecución de los hermanos Ávila del 3 de agosto de 1566. Aquí lo que más llamó la atención fue cómo iban vestidos los hermanos. El hermano Gil González llevaba un traje de camino de paño verdoso y unas botas altas de cuero, mientras tanto que su hermano Alonso de Ávila llevaba calzas de terciopelo, un jubón de raso y una ropa de damasco forrada con pieles de tigrillos. Ahora, la indumentaria en el siglo XVII.
Aquí pues la sociedad se divide por españoles que ocupaban los puestos más elevados del gobierno, eran los principales de todo. Posteriormente siguen los criollos, que son los propietarios de las tierras, minas y ganados. Ellos tenían un cargo de honor en el gobierno, pero sin embargo se les marginaba del poder. Posteriormente siguen los indios principales, que también eran conocidos como nobles o caciques, que seguían siendo autoridades y alcaldes en sus provincias. Eran objeto de consideraciones y privilegios. Luego, pues los indios, que eran pobres, trabajaban en el campo o en las minas. Algunos labraban su propia tierra, pero era la excepción. Luego vienen los mestizos, que son hijos de una india y un español o viceversa. Eran pequeños comerciantes, artesanos o arrieros. Eran un grupo pujante, pero con pocas prerrogativas. Luego vienen los negros, que ellos venían de África como esclavos para desempeñar rudos trabajos en el cultivo de la caña o en la minería. Luego vienen los chinos, que estos llegaron a la Nueva España como parte de la tribulación de los galianos y pues se quedaron en la Nueva España porque les agradaba estar más ahí que en su propio país. Y por último son las castas, que es la mezcla de todos los estratos más bajos de la sociedad. Incluso se llegó a decir que una raza, aunque fuera negra, se consideraba más valiosa que una casta. Aquí vemos el comienzo de cómo es que surge el Quichipil o los llamados huipiles. Según Fray Antonio de Escaray, en su libro titulado Voces del Dolor, comenta que los huipiles eran vestidos comúnmente por las mujeres indias, tenían una variedad de colores y tintes, eran tejidos de algodón, plumaria mesoamericana, y se adornaban con hilos de oro y lentejuelas de Oriente. Según el monje dominico Tomás Gage, que estuvo en España en el año de 1625, habla acerca un poco de los trajes de las negras y mulatas y de las criollas mestizas. En cuanto a las negras y mulatas, dicen que ellas tenían sus propias joyas, no había ninguna que no saliera con un collar o con brazaletes, siempre salían con uno de ellos, y sus vestidos eran atavios pero lascivos. Incluso muchos hombres españoles de la primera clase dejaban a sus mujeres por ellas. En cuanto al traje de las criollas y mestizas, usaban un sayo de seda o de indiana finísima. Sus camisolas eran como justillos que tienen falda y las de mayor nombradía usan ceñidores con oros bordados. La china poblana, pues era una joven que pues nació en China, posteriormente pues la adoptaron y se hizo eh, cristiana, se hizo cristiana. Ella es muy representativa aquí en México porque solía vestir trajes tan alegres y atrevidos que pues nos pasó a heredar a la indumentaria de las mujeres mexicanas el rebozo. En la vestimenta de los hombres del siglo XVII, pues por decreto que expidió la pragmática de reformación, se modificaron algunas cosas, que en su lugar la golilla, en lugar de la gorguera, el pantalón se cubre con pliegues y llega hasta abajo de la rodilla, en la media y el zapato normalmente son negros, el ferruelo se ha sustituido por una capa de paño negra, conos y esclavina, ya no se usaba la boina, pero este se sustituyó por el chambergo y finalmente llevaban alhajas. En cuanto a los niños, pues era un poco similar a la indumentaria de los hombres, pero este fue variando durante el siglo, como se pueden observar en estas imágenes, que corresponden a una colección de la Pinacoteca Virreinal. Finalmente, los trajes del siglo XVII pues son más ricos y señoriales, un poco más serios. Aquí hay un ejemplo de una mujer de edad mediana mexicana que fue retratada por Baltasar de Echeve y Vía. Esta mujer llevaba un jubón de terciopelo negro, braones sobre los hombros, una cadena de perlas sobre la frente, las manos juntas, una ancha gola rematada por punta de encaje, pelo liso y peinado, hileras de botones de metal, un velo transparente y el cabello, bueno, por detrás parece que lleva otro manto de color negro. En esta época las señoras usaban unos mantos muy delgaditos que cubrían la cara. Bueno, el acta de cabildo del 2 de julio de 1640, los señores alcaldes, el alguacil, regidores y escribano mayor usaban ropas rozagantes. Usaban ropones de terciopelo carmesí de Castilla, forrados de tela blanca y naranja, calzón de ropilla de terciopelo liso,
gorras de terciopelo con plumas de colores de los cabos, ligas de puntas de oro y bolillas bordadas de oro. Los virreyes se vestían de acuerdo con el lujo de los que iban a recibir. En la entrada del duque de Alba, el 3 de julio de 1650, el señor virrey usaba un vestido bordado de oro sobre camalote, de agua, pardo y muy costosas. Los esclavos africanos trabajaban como, bueno, trabajaban como esclavos. También cumplían una función decorativa y a ellos los vestían con randas, flecos, trenzas y moños de seda y plata y oro. Los altos precios que alcanzaron las prendas de vestir a mediados del siglo XVII se debieron a que el lujo exagerado de las marcas extranjeras eh, era como la tela mejor y más llamativas para la factura de la indumentaria. Debido a esto y de acuerdo con la política proteccionista de la península, en 1657 se dispuso que los vestidos tanto de hombres como mujeres fueran terciopelados, damascos, rasos, eh, tafetanes, lisos y labrados. El Parián, eh, en 1696, era un edificio muy hermoso y sólido situado frente al portal de los mercaderes. Los trajes de oidores y juristas el, eran de color, usaban medias de color y de gloria, y con capillas de capas y gorras. Los trajes de lutos y mortajas usaban faldas hasta los pies y las mujeres monjillas de bayeta y mantos de anascote. El traje especial de luto va cambiando con la moda. En el siglo XVI, Cortés llegó con una falda de luto alzada. En el siglo XVII había monjillas y mantos que parecían monacales, es decir, hábito, toca, velo y manto. El verdugo usaban vestidos de una escalera pintada en el sombrero y no se veían mucho. Los moros y cristianos vendían turbantes, sombreros, gabanes, alfajanes, eh, espadas, rodelas, caballos, todo hecho de gran primor y curiosidad en el papel y cartón, plata de las hojas de las armas. Los trajes colegiales, especialmente el del Colegio Mayor de Todos los Santos, vestían ropa de color canela y una beca corta de grana que se extendía sobre el pecho, unos puños de finísimo cambray y bonete cuadrado y alto en forma de un gorro y el cuello blanco. Representaciones y mascaradas. Esto llegó a México del emperador Carlos V, viajó a Francia y quedó Francisco I. Lo fue a recibir y le hizo grandes fiestas para celebrar este acontecimiento. Se hicieron en México justas, juegos de cañas, corridas de tesoros y otros grandes. La moda durante el siglo XVIII era una peluca que usaban con codo, era empolvada, rizada y de raya en medio y con copete, así como se ve en la imagen. El nuevo rey estaba decidiendo imponer su estilo y en 1723 expidió una pragmática sobre la indumentaria. Las pragmáticas eran leyes rígidas, las expedía el rey y se pregonaban para ser cumplidas en España y sus dominios. También se ha de reseñar la elegancia de una joven india cacique que en las mismas circunstancias anteriores a su entrada al convento, Josefa de San Agustín lleva puesto un huipil magnífico, tejido en telar doméstico, que lleva como motivos del tejido los escudos reales de España bajo los reyes de la Casa de Austria. Y bueno, compañeros, por motivos de tiempo, ya no podemos seguir concluyendo y pues bueno, sería todo de nuestra parte. Les damos muchas gracias por su atención y le cedemos la palabra al siguiente. Gracias.